Vamos a dar comienzo a la charla sobre fisiopatología en la hipertensión endocraniana. Soy el Dr. Gonza Nelson, jefe del Servicio de Terapia Intensiva 2 del Hospital Ángel C. Padilla. Antes que nada, hay que tener claro el concepto de qué es la presión intracraneal. Uno de los conceptos más comúnmente difundidos es lo que podemos ver en la diapositiva, que se define como la presión medida en el interior de la cavidad intracraneal, siendo el resultado de una interacción entre el componente intracraniano, que sería el volumen tanto del parénquima cerebral, vascular y contenido de líquido cefalorraquídeo, con el continente o el cráneo. Se puede definir también como la presión que es necesario ejercer en una aguja colocada en los espacios subaracnoideos de forma que se evite la salida del líquido cefalorraquídeo al exterior, en la que las cifras normales en decúbito supino son para un adulto de 10 a 15 milímetros de mercurio. Como el cerebro está inmerso en líquido cefalorraquídeo, que es prácticamente como agua, si se colocara un catéter o un pequeño tubo en uno de los ventrículos cerebrales o en cualquier lugar del espacio subaracnoideo donde haya líquido cefalorraquídeo, recogeríamos una determinada presión, en la que esa presión es la llamada presión intracraneal normal. Esa presión, ligeramente por encima de la presión atmosférica, está generada por varios mecanismos, de los cuales podemos mencionar. Una, la que hemos dicho al principio, la estrecha relación entre el continente craneal y el contenido encefálico. El cerebro ocupa prácticamente casi todo el volumen craneal. Otro de los mecanismos hace referencia al líquido cefalorraquídeo contenido en el espacio subaracnoideo, encontrándose encerrado en un recipiente inelástico en el cráneo, pero relativamente distensible en el espacio subaracnoideo raquídeo que lo rodea la médula espinal. Y también puede explicar otro mecanismo para explicar la presión intracraneal, en el que el líquido cefalorraquídeo es un sistema hidrostático que, además de proteger al cerebro mecánicamente, transmite presiones homogéneamente. De esta manera, podemos decir que los valores normales de presión intracraneal en milímetros de mercurio son para un adulto de 5 a 10 milímetros de mercurio. En la edad adulta, el cráneo es una estructura rígida porque las suturas están totalmente fusionadas. En los niños, hasta el cierre de las suturas, estas permiten la expansión del espacio intracraneal en respuesta al aumento de volumen si es que existe. Su contenido es incomprensible, por lo que un aumento en un componente dentro del cráneo resulta en un aumento de la presión intracraneal, que es la tesis propuesta por Alexander Monro en 1783 en Edimburgo, que lo vamos a explicar más adelante. En el adulto, la cavidad cráneo-raquídea tiene un volumen constante, que equivale a la suma de los volúmenes entre lo que existe un equilibrio dinámico. El volumen parenquimatoso, que corresponde al 80% de todo el volumen sanguíneo cerebral, el 10%, y el volumen del líquido cefalorraquídeo, también el 10%. Con respecto al parénquima cerebral, representa el 2% del peso corporal y consume el 15% del gasto cardíaco. Acá, al hablar del parénquima cerebral y en diferentes patologías, hay que tener en cuenta sobre todo lo que es el edema cerebral. Cuando hablamos de esto, hace referencia al aumento del contenido de agua cerebral que puede desarrollarse alrededor de una lesión, como puede ser un tumor, un absceso, traumatismo o lesión isquémica, y contribuir de esta manera al aumento de la lesión expansiva y complica la mayor parte de los procesos patológicos cerebrales. Existen diferentes tipos de edema cerebral, inicialmente descritos por Clatzo en 1967 aproximadamente, y que posteriormente fueron ampliados por otros autores. Uno de los edemas que se puede observar o que se pueden desarrollar es el edema vasogénico,
Esto se debe a un exceso de líquido rico en proteínas que pasa al espacio extracelular a través de las paredes de los vasos afectados por cualquier agresión o por las estrechas uniones. El líquido extracelular se infiltra gradualmente a través del tejido cerebral normal hacia los ventrículos. El otro edema, llamado citotóxico, el líquido se acumula dentro de las células, ya sea en la glía y las neuronas, causado por una pérdida intracelular de potasio. Otro de los edemas que también se pueden desarrollar es el edema hidrostático, que se produce como consecuencia de la alta presión vascular transmural. El endotelio vascular no está específicamente dañado y el líquido que pasa al espacio extracelular no es rico en proteína. Es un fenómeno difuso, no como el edema vasogénico que es focal y directamente relacionado con la lesión causal. Y otro edema, que es el llamado intersticial, en que la existencia de una obstrucción en el sistema ventricular provoca una hidrocefalia hipertensiva, con aumento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular. Este líquido cefalorraquídeo trasuda a través del epéndimo y difunde a la sustancia blanca del sistema ventricular. Cuando hablamos de volumen sanguíneo cerebral, representa el 10% del volumen total cerebral, que esto corresponde entre 100 a 150 centímetros cúbicos. De esto es muy importante el concepto de flujo sanguíneo cerebral, porque este es un determinante importante para evitar las lesiones secundarias por cualquier lesión que se produzca a nivel cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es el volumen de sangre en la unidad de tiempo necesario para mantener los requerimientos de oxígeno y nutrientes del tejido cerebral. Este flujo sanguíneo cerebral está determinado principalmente por la presión de perfusión cerebral, llamado comúnmente PPC, la demanda metabólica cerebral y también por los cambios de la presión de dióxido de carbono y la presión de oxígeno. El flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante debido a mecanismos de autorregulación que lo vamos a explicar a continuación. Uno de los determinantes del flujo sanguíneo cerebral es la presión de perfusión cerebral, llamada PPC. Esta PPC es la relación o la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal, cuyos valores normales oscilan entre los 50 y 150 milímetros de mercurio. Hace varios siglos, en la época en que se descubre el líquido cefalorraquídeo, de forma rápida se desarrolló la idea de que el volumen intracraneal tenía que ser constante. De ahí viene lo que se llama la teoría de Monro-Kelly. Esta teoría explica en que el volumen intracraneal es la suma entre el volumen cerebral, el volumen de la sangre circulante y el volumen del líquido cefalorraquídeo. Este volumen intracraneal se mantiene constante, ya que si aumenta uno de los componentes de forma rápida, puede disminuir el volumen de los otros dos. Para conseguir esto, hay unos mecanismos de compensación, de los cuales uno de ellos es la salida del líquido cefalorraquídeo de la cavidad craneal hacia la cavidad raquimedular, o bien la salida del líquido cefalorraquídeo hacia la circulación venosa de drenaje del cráneo, como así también puede ser la reducción del calibre de los vasos arteriales, produciendo vasoconstricción, o por disminución del espacio extracelular mediante la salida de agua hacia la circulación venosa. Podemos ver en esta diapositiva un esquema práctico a lo que se refiere la doctrina de Monro-Kelly. En el primer gráfico podemos observar cómo la distribución de los diferentes volúmenes, tanto del líquido cefalorraquídeo, del volumen cerebral y del volumen sanguíneo, tanto arterial y venoso, se mantienen constantes. Hay que tener en cuenta que todo esto está contenido en algo inextensible que es el cráneo, manteniendo de esta manera una presión intracraneal normal. Ante cualquier incremento de volumen de un componente se acompaña de una disminución de uno o todo lo restante. Así, como vemos en el segundo gráfico,
ante la presencia de una lesión ocupante de espacio, ya sea un tumor o un hematoma, existe una fase inicial de compensación espacial en la que la presión intracraneal no aumenta. La puesta en marcha de los mecanismos de compensación fisiológico permiten que la presión intracraneal permanezca normal. Estos mecanismos compensadores son básicamente, como hemos dicho anteriormente, y lo volvemos a repetir nuevamente, que son: uno, por la vasoconstricción, que permite disminuir el contenido sanguíneo intracraneal; segundo, por el traspase del líquido cefalorraquídeo a otros lugares próximos como el canal raquimedular; y tercero, ya en su etapa más evolutiva, por herniaciones del parénquima cerebral dentro y fuera del cráneo. Los mecanismos compensadores están limitados en el tiempo, de tal manera que los incrementos lentos de volumen, por ejemplo en el caso de los tumores benignos, se compensan con mayor efectividad que los aumentos bruscos producidos, por ejemplo, tras un traumatismo encefalocraneano. Si el volumen de la masa intracraneal continúa aumentando, llega un momento en que el mecanismo de compensación se agota y se alcanza un punto de inflexión en que pequeños incrementos de volumen se traducen en grandes incrementos de presión, entrando en una fase de descompensación, como podemos ver en la última gráfica de esta diapositiva. Por lo tanto, a medida que se incrementa el volumen extra dentro del cráneo, los mecanismos de compensación dejan de ser efectivos. Se produce de esta manera un incremento de la presión, que es la hipertensión intracraneal. Este incremento de la presión, con relación al volumen sobreañadido, tiene una evolución exponencial, lo que podemos ver en el gráfico, la llamada curva de presión-volumen de Langford. De manera que al principio el sistema se equilibra hasta que llega un momento en que las iguales cantidades sobreañadidas de volumen producen aumentos de presión intracraneales muy graves. Esta es la explicación de circunstancia clínica en la que, de forma muy aguda, un paciente puede descompensarse y entrar en coma aunque haya estado relativamente bien antes. En el cerebro, por lo tanto, la relación incremento de presión sobre incremento de volumen es exponencial. En este contexto se dice que existe una situación de alta elastancia cuando el sistema cráneoencefálico se encuentra en un límite en que pequeños incrementos de volumen van a generar un incremento peligroso de la presión intracraneal. La situación de baja elastancia o alta complacencia es lo contrario, indicando que el sistema está muy distendido, relajado, permitiendo aumentos de volumen sin modificar la presión. En síntesis, podemos decir que la relación volumen-presión se describe en términos de elastancia o de complianza, que es su inversa. La complianza es un cambio en volumen originado por cambio en unidad de presión. Expresa la distensibilidad cerebral. Aumenta con la edad por la atrofia cerebral y así, por ejemplo, un hematoma subdural crónico puede alcanzar gran tamaño sin producir alteraciones clínicas significativas. Por el contrario, en los adolescentes, volúmenes similares darán lugar a cambios clínicos agudos por hipertensión intracraneal. En cambio, la elastancia es el cambio en la presión por unidad de volumen. Es un parámetro que expresa la rigidez o resistencia cerebral para admitir un aumento de volumen. Al decir que la relación presión-volumen tiene una curva exponencial, al principio la elastancia es baja y la complianza es alta. Más tarde, cuando hay un mayor aumento de presión para el mismo aumento de volumen, se dice que la elastancia es alta con una complianza baja. Cuando hablamos de autorregulación cerebral, hace referencia a los diferentes mecanismos adaptativos a nivel vascular cerebral, ya sea a través de la vasodilatación o de la vasoconstricción, permitiendo
una buena perfusión sanguínea. De esta manera, tener un buen aporte de oxígeno y de nutrientes para las necesidades metabólicas a nivel cerebral correspondiente. Como se dijo anteriormente, el flujo sanguíneo cerebral supone aproximadamente entre el 10 y el 14% del gasto cardíaco y el 20% del consumo de oxígeno. Los efectos de un cese brusco del flujo son catastróficos. A los 15 segundos de un cese completo se pierde la conciencia y la actividad eléctrica cerebral desaparece. Y si no se restablece antes de los 5 minutos, aparecen cambios estructurales que pueden llegar a ser irreversibles. Los factores determinantes de esta manera del flujo sanguíneo cerebral son, por un lado, la presión de perfusión cerebral y la resistencia cerebrovascular. Distintos mecanismos reguladores que actúan sobre las arteriolas permiten fluctuaciones de la presión de perfusión cerebral dentro de ciertos límites sin alterar significativamente el flujo sanguíneo cerebral. Esto es lo que hemos dicho anteriormente, la autorregulación cerebral. Por lo tanto, la caída en la presión de perfusión cerebral, PPC, produce vasodilatación manteniéndose el flujo. Después, por ejemplo, de un traumatismo encefalocraniano, la autorregulación se puede alterar y así una caída en la PPC puede dar lugar a una reducción del flujo sanguíneo cerebral y producir isquemia. Y por otra parte, una PPC elevada puede incrementar el flujo sanguíneo cerebral, romper la barrera hematoencefálica y dar lugar a edema cerebral como ocurre en la encefalopatía hipertensiva. Cualquier cambio en el calibre de los vasos dará lugar a una considerable variación en el volumen sanguíneo cerebral y este cambio afectará directamente a la PI. De esta manera, es importante que el flujo sanguíneo está determinado prácticamente por la resistencia cerebrovascular, en la que cuando hay una PPC baja, el flujo sanguíneo baja y una PPC alta, el flujo sanguíneo es alto. En conclusión, hay una relación directa entre el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral y una relación inversamente proporcional con respecto a la resistencia vasocerebral, como se observa en la diapositiva. Dentro de los mecanismos que llevan a la autorregulación cerebral, hay diferentes teorías sobre esto. Entre ellos tenemos la teoría metabólica, la teoría miógena, la teoría química, la teoría neurogénica y la viscosidad sanguínea, en la cual vamos a detallar cada una de estas. Con respecto a la teoría metabólica de la autorregulación cerebral, se tiene en cuenta que el incremento de la actividad neuronal determina el aumento de la tasa metabólica, condicionando una mayor demanda de suministro sanguíneo para proveer de sustrato y oxígeno. El incremento de la actividad metabólica, que lleva a un aumento importante del flujo sanguíneo cerebral, se aprecia claramente en el ictus, situación opuesta que se observa en la demencia, en la depresión cerebral por el uso de barbitúricos y en otros tipos de coma. La teoría miogénica se basa en que el estiramiento brusco de los vasos sanguíneos pequeños provoca la contracción del músculo liso de la pared vascular durante unos segundos. Por lo tanto, cuando una presión arterial elevada estira el vaso, se provoca a su vez una constricción vascular reactiva que reduce el flujo sanguíneo casi a la normalidad. Por el contrario, con presiones bajas, el grado de estiramiento del vaso es menor, por lo que el músculo liso se relaja y permite el aumento del flujo. La respuesta es rápida, se inicia en segundos y se completa en cerca de 30 segundos. La integridad del reflejo depende de influencias hipotalámicas. Con respecto a la teoría química, hace referencia en que el flujo sanguíneo cerebral es sensible a los cambios de presión parcial del dióxido de carbono en un rango entre 25 y 60 milímetros de mercurio. La relación con el flujo sanguíneo cerebral es exponencial. La hipocapnia causa vasoconstricción cerebral, lo que reduce significativamente el volumen sanguíneo cerebral.
En consecuencia, la hiperventilación se constituye en un arma poderosa para reducir la presión intracraneal en ciertos casos. La hipercapnia induce vasodilatación cerebral con incremento del volumen sanguíneo cerebral y con ello eleva la presión intracraneal. Esta es la razón por la que debe evitarse la hipercapnia en los cuadros clínicos donde se encuentre presente una PIC elevada. Los efectos de los cambios de la PCO2 ocurren en minutos, siendo máximo a los 12 minutos. La adaptación ocurre generalmente en 48 horas con un retorno del flujo sanguíneo cerebral a niveles de normalidad. De acuerdo a esta respuesta, el uso clínico de la hiperventilación no es necesariamente efectiva de manera indefinida. Es por ello que su uso por periodos cortos es más beneficioso para contrarrestar los efectos adversos de la hipercapnia en áreas de daño focal, ayudando así a mantener la llamada complianza cerebral. Los cambios de la PO2 en menor grado también influyen en los cambios del flujo sanguíneo cerebral. Las variaciones en las tensiones de oxígeno a concentraciones bajas causan vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo cerebral. Estos cambios aparecen con una PO2 de aproximadamente 50 milímetros de mercurio. Se duplican con 30 milímetros de mercurio y llegan a su máxima expresión con 20 milímetros de mercurio. Por debajo de él ocurren cambios en la glucólisis, pasando esta a la vía anaeróbica por el ciclo de Krebs. El efecto vasodilatador es probablemente secundario a la acidosis láctica, a pesar de que existan evidencias de que el nucleósido adenosina sería el responsable de la vasodilatación hipóxica. La adenosina es reducida por reacciones de fosforilación a nucleótidos, pudiendo acumularse en condiciones de isquemia. Está demostrado que la adenosina es un potente vasodilatador cerebral, provocando un aumento del flujo sanguíneo cerebral cuando la PPC es baja. La acción de la adenosina está mediada por ajuste en la liberación de radicales libres de calcio, lo que altera la reactividad del músculo liso, siendo el contenido de dióxido de carbono un producto intermedio del metabolismo cerebral, siendo rápidamente difusible y por lo tanto tiene un rol importante en la homeostasis cerebrovascular. Con respecto al rol de la viscosidad en la autorregulación, es sumamente importante. La viscosidad sanguínea se eleva con una concentración alta de glóbulos rojos. Consecuentemente, el flujo sanguíneo cerebral disminuye y en forma inversa, un hematocrito bajo disminuye la viscosidad sanguínea e incrementa el flujo sanguíneo cerebral. Esto en condiciones normales. Pero si la circulación cerebral está incrementada al máximo, en compensación con un proceso de isquemia, el aumento de la viscosidad sanguínea será contraproducente. Con respecto a la teoría neurogénica, los vasos cerebrales están provistos de una red de nervios vasomotores simpáticos y parasimpáticos uniformemente distribuidos. El número de nervios disminuye con la disminución del calibre de los vasos. A pesar de ello, la densidad nerviosa es constante. Está demostrado que esta inervación autonómica está asociada a la acción de diversos neurotransmisores y neuropéptidos. Se sabe que los neuropéptidos coexisten con la norepinefrina en el nervio vasonervorum cerebral, donde media la prolongada vasoconstricción cerebral. El sistema colinérgico parasimpático se origina en el ganglio efenopalatino. La acetilcolina ocasiona vasodilatación a través de los receptores muscarínicos. Dos péptidos, el polipéptido intersticial vasoactivo y el polipéptido histidina isoleucina, alcanzan la vasculatura cerebral por sistema de fibras cercanamente asociadas y ambas median la vasoconstricción. El rol del centro o control neurogénico entonces es la modulación del volumen sanguíneo cerebral y el restablecimiento de la curva de autorregulación. De esta manera podemos resumir con respecto a la fisiopatología del desarrollo de la hipertensión neurocraneal va a depender de los mecanismos compensadores
y de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, ya que el aumento de un volumen en compensación de los otros tiene un cierto tiempo limitado y que una vez que claudican hay aumento de la presión provocando el síndrome de hipertensión endocranial. De esta manera podemos definir hipertensión endocraniana como el aumento de la presión intracraneal por encima de los valores de referencia, a consecuencia del agotamiento de los mecanismos de compensación utilizados para su regulación. Al producirse la hipertensión endocraniana tiene sus efectos. Uno de ellos es trastorno de los compartimientos. ¿Sí? De esta manera se va a producir indirectamente herniaciones, como así también el factor más importante, la disminución de la presión de perfusión cerebral produciendo hipoxia y de esta manera isquemia y muerte celular. Con respecto a la etiología o la causa del desarrollo de hipertensión intracraneal, va a depender primero de aumento, ya sea del volumen cerebral, del volumen sanguíneo cerebral o por alguna disfunción de la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Con respecto a causas que aumenten el volumen cerebral, tenemos, por un lado, que haya una lesión ocupante de espacio, ya sea por la presencia de un tumor, de un hematoma, absceso, o bien por un aumento del contenido acuoso intra o extracelular cerebral, por ejemplo, el edema propiamente dicho, un traumatismo craneal, un edema peritumoral, etc. Con respecto a las causas que me provocan un aumento del volumen sanguíneo cerebral, podría ser una congestión venosa, una vasodilatación, una dificultad en el drenaje venoso, etc. Y con respecto a una alteración en la dinámica del líquido cefalorraquídeo, se tiene en cuenta ya sea una obstrucción del acueducto de Silvio que produce indirectamente una hidrocefalia, por ejemplo. Un elemento importante en todo lo que es el volumen intracraneal es el papel del líquido cefalorraquídeo. Es un componente específico del sistema nervioso central. Es agua con pocos componentes iónicos y otras moléculas orgánicas. Es absolutamente transparente y su misión tiende a ser mecánico porque protege al cerebro, es decir, que mantiene el cerebro flotando dentro de la cavidad craneal, homogeneizando presiones e impidiendo que se lesione ante los movimientos de la cabeza. También el líquido cefalorraquídeo actúa como un componente metabólico porque colabora en el proceso metabólico cerebral, ayudando a retirar detritos metabólicos y también ayuda como una función endocrina, es decir, que a través del líquido cefalorraquídeo navegan neurotransmisores de forma que diferentes áreas cerebrales se conectan y se envían órdenes entre sí. La producción del líquido cefalorraquídeo es de 24 ml por hora. Este líquido se forma en gran proporción en una estructura especial denominada plexo coroideo que se sitúa dentro de los ventrículos cerebrales. La sangre circula en dichos plexos, cuyas células pueden fabricar el líquido cefalorraquídeo mediante un proceso activo que precisa gasto de energía, de manera que el líquido cefalorraquídeo se genera de forma continua y aunque la presión en los ventrículos sea muy alta. El líquido cefalorraquídeo circula por las cavidades ventriculares y sale del cuarto ventrículo hacia la base craneal, por debajo del cerebro. Asciende por la parte externa cerebral a través de un espacio entre meninges, que es el espacio subaracnoideo, y se reabsorbe en los grandes senos venosos que se sitúan dentro de la dura madre. A ese nivel hay una estructura llamada los corpúsculos de Paccioni que permiten que el líquido cefalorraquídeo salga hacia adentro de las venas de drenaje mezclándose con la sangre, pero que es imposible que la sangre pase al espacio subaracnoideo. Este sistema de reabsorción es por consiguiente valvular unidireccional. A diferencia de la formación, la reabsorción es pasiva, no depende del metabolismo de unas células y sí de la presión. Como cualquier sistema valvular, cuando hay una diferencia positiva de varios centímetros de agua, el líquido cefalorraquídeo pasa hacia el seno venoso y sale de la cavidad craneal. Un paciente que presenta un incremento progresivo del volumen intracraneal y consiguiente situación de aumento
de hipertensión endocraniana progresiva va a presentar una sintomatología característica consistente en los siguientes ítems que vemos en la diapositiva. Una tríada de inicio, una afectación o disminución del nivel de conciencia y una afectación en el tronco encefálico. Con respecto a la tríada de inicio, hacemos referencia a la cefalea, a los vómitos en chorro y un signo de manifestación tardía que es el edema de papila. Con respecto a la cefalea, tiene ciertas características. Es intensa, generalmente de localización fronto-occipital, que despierta al paciente y que aumenta con maniobras de Valsalva. Los vómitos son típicos, llamados en escopetazo o en chorro, y el edema de papila es característico pero tardío. Antes suele aparecer borramiento de los bordes papilares, congestión venosa y hemorragias peripapilares con atrofia óptica y palidez papilar. También es frecuente la apariencia del sexto par con diplopía y en los casos más graves del tercer par. Otra de la clínica muy frecuente en un paciente con hipertensión endocraniana es la disminución del nivel de conciencia, y esto se debe por una disminución de la presión de perfusión cerebral y disminución del flujo sanguíneo cerebral, como así también por afectación del tronco cerebral, sobre todo por lesión de la sustancia reticular. Y el último signo o la última manifestación clínica se debe por afectación de por sí del tronco encefálico. Esto se debe por enclavamiento del mesencéfalo en el agujero de tentorio o del bulbo raquídeo en el agujero magno. Tenemos de esta manera alteraciones del tercer par, dilatación de la pupila y hemiparesia, por lo general contralateral al lado de la afectación del tercer par, alteraciones respiratorias con frecuencia irregular y pausas de apnea, o bien alteraciones hemodinámicas. Esto se puede producir el llamado efecto Cushing, consistente en bradicardia e hipertensión arterial. Es un reflejo que pretende que el corazón bombee más sangre al cerebro. Para el diagnóstico de la hipertensión endocraniana, primero nos basamos del punto de vista clínico y, si se puede, de acuerdo a las condiciones del paciente a través de la imagenología. Con respecto a la clínica de la hipertensión endocraniana, podemos dividir en aquellos signos de afectación general y los signos de afectación focal. Los signos de afectación general se caracterizan principalmente por una disminución progresiva del nivel de conciencia. Es muy importante destacar que esta disminución ocurre siempre siguiendo los siguientes niveles, por decirlo, de mejor a peor, es decir, un paciente con una conciencia normal. Posteriormente puede presentar una bradisiquia, es decir, una lentitud intelectual y de ejecución. Puede también presentar desorientación en tiempo y espacio, estupor, en la que el paciente tiene tendencia a quedar dormido, pero ante estímulos externos despierta y conecta con el ambiente. La agitación puede alternarse en esta fase. El paciente entra en situación de hiperactividad elemental intelectual y psíquica sin responder al entorno. Y otra característica de afectación general es el coma, en donde el paciente está inmóvil, solo responde ante estímulos externos. El más adecuado en la exploración es el dolor. Ante esto, el paciente responde de forma estereotipada y, dependiendo de la gravedad, podemos decir que un paciente está en coma con respuesta localizadora de estímulos, coma con respuesta en flexión o coma con respuesta en extensión. Y por último, la muerte cerebral. Y con respecto a los signos de afectación focal, esto va a depender obviamente de la lesión ocupante en el volumen intracerebral, en la que se manifestará ya sea por un compromiso de par craneal o por una paresia o plejía correspondiente. Bien. Hay que tener en cuenta de que si tenemos un paciente con síndrome de hipertensión endocraniana, hay que actuar lo más pronto posible, ya sea iniciando el tratamiento médico y, si las condiciones lo requieren, a través de una imagenología, o bien la oportuna tratamiento quirúrgico.
En el caso de realizar una imagenología, ya sea a través de la tomografía computarizada o la resonancia magnética, son medios que nos visualizan o nos permiten ver los procesos expansivos ocasionantes de la hipertensión endocraniana, como así también las desviaciones de línea media y fenómenos de enclavamiento del parénquima cerebral a nivel del agujero del tentorio o de las amígdalas cerebelosas en el agujero magno. Los objetivos principales del tratamiento de la hipertensión craneana se basa principalmente en reducir la presión intracraneal para evitar injuria secundaria. Segundo, nuestro objetivo principal es incrementar la presión arterial media para mantener una buena presión de perfusión cerebral y evitar de esta manera adecuaciones. O sea, la idea es mantener una presión intracraneal menor de 15 milímetros de mercurio, cuyo objetivo es prevenir la disminución del flujo sanguíneo cerebral y mantener una PPC mayor de 50 milímetros de mercurio para evitar la hipoperfusión cerebral. Al tratamiento de la hipertensión endocraniana lo podemos dividir en dos partes. Un tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico propiamente dicho. Dentro del tratamiento médico hay ciertas medidas generales que se debe realizar ante esta situación. Una de ellas es importante la posición del paciente, sobre todo el cuidado en la lateralización del cuello. Se ha demostrado que su eficacia es muy importante como medida terapéutica, ya que evita la compresión de las venas yugulares y sobre todo hay que tener cuidado cuando se hace la fijación durante la intubación. La posición de la cabeza debe evaluarse de forma individual, lo que se conoce como posición optimizada o posición neutra. Otra de las medidas generales ante esta patología es evitar la fiebre, prevenir la hipoxemia, usando ya sea la oxigenoterapia adecuada y sobre todo manteniendo una TAM controlada, prevenir la hipovolemia, ya sea a través del uso de cristaloides, manteniendo un hematocrito correspondiente entre 30 y 35%, la sedación propiamente dicha, de acuerdo al paciente, y como así también evitar las maniobras de Valsalva, trastornos emocionales, etc. Dentro de las medidas específicas ante esta situación de hipertensión endocraniana, se debe realizar lo que es la osmoterapia. Al hablar de osmoterapia, hacemos referencia a que se debe disminuir el agua del parénquima cerebral. Los dos requisitos importantes para realizar la osmoterapia es que debe haber un gradiente osmótico y sobre todo una integridad de la barrera hematoencefálica. Dentro de los más usados de esta terapia tenemos las soluciones salinas hipertónicas y el manitol. La ventaja que tiene el manitol es que desplaza el agua cerebral al vascular e incrementan el flujo sanguíneo cerebral por hipervolemia transitoria. También se caracteriza por la hemodilución y disminución de la viscosidad sanguínea y también facilita un mayor transporte de oxígeno por cambio de la plasticidad celular y velocidad circulatoria. Y otra de las características o ventajas que tiene el uso del manitol es que incrementa la velocidad de absorción del líquido cefalorraquídeo. Cuando se usa soluciones salinas hipertónicas, el mecanismo de acción se debe principalmente por el efecto osmótico, ¿sí? Ya que la permeabilidad del sodio de la barrera hematoencefálica es baja. También tiene un gran efecto en el flujo sanguíneo cerebral, mejorando dicho flujo, y produce también la reducción de la presión intracraneal y mejora el delivery de oxígeno. Y por otra parte, una de las acciones, ¿sí?, que presenta estas soluciones salina hipertónica es que promueve la diuresis y natriuresis y el gasto cardíaco por expansión de volumen. Una vez que se inicia el tratamiento médico de acuerdo a las medidas generales o un tratamiento específico a través de la osmoterapia y evaluado previamente por el neurocirujano, se debe realizar el tratamiento quirúrgico. De esta manera podemos decir un tratamiento específico en el cual se evidencia la lesión ocupante de espacio que provoca dicho aumento de la presión intracraneal. De esto se comprende a través de la descompresión ósea o craniectomía o remoción del tejido cerebral dañado. En síntesis,
hay que tener en cuenta que estos tipos de pacientes debe ser hospitalizado, debe estar en una unidad de cuidado intensivo con el personal calificado, en la cual se debe monitorizar permanentemente. En la actualidad, el registro continuo de la presión intracraneal es el único método que permite conocer con seguridad si el paciente presenta o no hipertensión intracraneal. Pero hay que tener en cuenta que para este tipo de pacientes el manejo o el monitoreo debe ser multimodal, es decir, no solamente, por ejemplo, en este caso, en el manejo de la presión intracraneal, es la única herramienta, sino hay que tener en cuenta cómo está el flujo sanguíneo cerebral, cómo está la oxigenación o la actividad metabólica cerebral, que lo vamos a ver en las siguientes clases. Muchas gracias.